Palmar menor. Paciente sedente o supino con antebrazo apoyado sobre mesa en posición supina. Se realiza una flexión de la muñeca con presión en las eminencias tenar e hipotenar, o bien se le coloca la resistencia en las falanges flexionadas. Se puede observar un ahuecamiento en la activación del palmar cutáneo. Palmar mayor. Paciente en posición sedente o supina, con antebrazo en supinación completa, se le pide realizar una flexión de muñeca con desviación radial. Examinador hace una presión en la eminencia tenar en sentido a la extensión y desviación cubital. Cubital anterior. Paciente en posición sedente o supino, con antebrazo en supinación completa, el antebrazo descansando sobre la mano del examinador. Se le solicita al paciente la flexión de muñeca con desviación cubital. El examinador realizará presión en eminencia hipotenar con dirección de extensión y desviación radial. Primero y segundo radial. Paciente sentado con codo extendido en 30 grados, posición neutra. Se le pide la extensión de muñeca con desviación radial, realizando una presión en dorso de la mano en segundo metacarpiano. Para inhibir el primer radial se le pide la máxima flexión de codo con el mismo movimiento de extensión de muñeca con desviación radial. Examinador realiza la presión en dorso de la mano en segundo metacarpiano. Cubital posterior. Paciente sedente o supino, con antebrazo en pronación completa, apoyado en mesa o bien sostenido por el examinador. Se le solicita la extensión de la muñeca con desviación cubital, mientras que se le realiza presión sobre el quinto metacarpiano. Flexión de muñeca. Se coloca al paciente en sedestación con antebrazo en pronación y flexión de codo. Se coloca el eje del goniómetro en proyección del hueso escafoides sobre apófisis estiloides cubital. Brazo fijo longitudinal a cúbito. Y el brazo móvil longitudinal al quinto metacarpiano. Extensión de muñeca. Paciente en sedestación con antebrazo en pronación y flexión de codo. Se coloca el eje en proyección del hueso escafoides sobre apófisis estiloides cubital. El brazo fijo longitudinal a cúbito y brazo móvil longitudinal a quinto metacarpiano.
Desviación radial. Paciente en sedestación con antebrazo en pronación. El eje en tubérculo dorsal medial a radio. Brazo fijo longitudinal al antebrazo y a epicóndilo lateral. Brazo móvil alineado con tercer metacarpiano. Desviación cubital. Paciente en posición de sedestación, antebrazo en pronación. El eje se coloca en tubérculo dorsal medial de radio. Brazo fijo longitudinal al antebrazo o a epicóndilo lateral. Brazo móvil alineado con tercer metacarpiano. Flexor superficial de los dedos. Paciente en posición sedente o supino. Se le estabiliza la articulación metacarpofalángica. Se le pide flexión de articulación interfalángica proximal con la articulación interfalángica distal extendida. El examinador coloca resistencia en superficie palmar de la falange media en dirección de extensión. Flexor profundo de los dedos. Paciente en posición sedente o supino con muñeca en extensión discreta. El examinador estabiliza falanges proximal y media. Se le pide que realice una flexión de articulación interfalángica distal de segundo a quinto dedo. El examinador coloca resistencia en la falange distal. Flexor largo del pulgar. Paciente en posición sedente o supina, con mano apoyada sobre mesa. El examinador estabiliza el metacarpiano y falange proximal del pulgar en extensión. Se le solicita al paciente la flexión de la articulación interfalángica del pulgar. El examinador genera resistencia sobre la superficie palmar de la falange distal. Flexor corto del pulgar. Paciente en posición sedente o supino, se le estabiliza la mano. Se le pide al paciente flexión de articulación metacarpofalángica sin flexión de la interfalángica. Se le coloca resistencia en superficie palmar de falange proximal. Oponente del pulgar. Paciente en posición sedente o supino. Se le pide flexión, abducción y rotación interna discreta del metacarpiano. El examinador coloca resistencia contra el metacarpiano en dirección a la extensión y abducción. Abductor corto del pulgar. Paciente sedente o supino. Se le solicita abducción del pulgar en dirección ventral a partir de la palma. El examinador coloca resistencia sobre la falange proximal. Abductor corto del pulgar. Paciente en posición sedente o supina. El examinador estabiliza la muñeca. Se le pide al paciente la abducción y extensión discreta del primer metacarpiano. El examinador coloca resistencia contra la superficie externa de la extremidad distal del primer metacarpiano en dirección de aducción y flexión. Extensor largo del pulgar. Paciente en posición sedente o supina. El examinador estabiliza la mano y ejerce contrapresión contra la superficie palmar del primer metacarpiano y de la falange proximal. Se le pide al paciente la extensión de la falange distal del pulgar. Se le realiza contrapresión sobre la superficie dorsal de la articulación interfalángica del pulgar. Aductor del pulgar. Paciente en posición sedente o supina. Se le pide la aducción del pulgar hacia la palma. El examinador coloca resistencia contra la superficie interna del pulgar en dirección a la abducción.
Abductor del meñique. Paciente en posición sedente o supina. La mano puede ser estabilizada por el examinador o apoyarse sobre la mesa. Se le pide la abducción del meñique. El examinador coloca presión contra el borde cubital del meñique, en dirección a la aducción. Flexor de meñique. Paciente en posición sedente o supino. Mano estabilizada por el examinador. Se le solicita flexión de articulación metacarpofalángica con articulaciones interfalángicas extendidas. El examinador coloca resistencia sobre la superficie palmar en falange proximal. Oponente del meñique. Paciente en posición sedente o supino con mano estabilizada sobre la mesa sosteniendo firmemente el primer metacarpiano. Se realiza movimiento de oposición del quinto metacarpiano hacia el primero. Se coloca resistencia en superficie palmar del quinto metacarpiano. Interóseos dorsales. Paciente en posición sedente o supino, estabilizando los dedos adyacentes para impedir la ayuda del dedo hacia el otro lado. Se le pide al paciente abducción del dedo. El examinador coloca la resistencia en contra de la cara opuesta al movimiento. Interóseos palmares. Paciente en posición sedente o supino, estabilizando los dedos adyacentes. Se le solicita aducción del dedo evaluado. El examinador coloca resistencia en dirección contraria. Lumbricales. Paciente sedente o supino, estabiliza la muñeca en ligera extensión. Se realiza extensión de la articulación interfalángica con flexión de articulación metacarpofalángica. Se genera resistencia contra la superficie dorsal de la falange media y distal en flexión y resistencia en falanges proximales en sentido de resistencia. Se puede utilizar una hoja para esto, como se ve en el video. Extensor común de los dedos. Paciente sedente o supino, estabilizando la muñeca impidiendo la extensión de la mano. Se le solicita la extensión de las articulaciones metacarpofalángicas del segundo al quinto dedo, con articulaciones interfalángicas relajadas. Abducción del pulgar. Paciente en sedestación con codo a 90 grados, antebrazo y mano apoyados sobre la mesa. El eje se coloca sobre apófisis estiloides radial. Brazo fijo alineado longitudinal a segundo metacarpiano. Brazo móvil alineado longitudinal sobre articulación metacarpofalángica. Oposición. Es el movimiento complejo por el cual el pulpejo del pulgar alcanza la base del meñique. Se mide a través de una regla. Se observa la distancia en centímetros entre el pulpejo del pulgar y la base del quinto dedo. Flexión metacarpofalángica.
paciente sentado con codo en 90 grados con mano y antebrazos apoyados sobre la mesa, eje en dorso de articulación metacarpofalángica, brazo fijo apoyado sobre dorso de metacarpofalángica y brazo móvil en dorso de primera falange. Extensión metacarpofalángica. Paciente sentado, codo en 90 grados con mano y antebrazos apoyados sobre la mesa. Eje en dorso de articulación metacarpofalángica, brazo fijo apoyado sobre dorso de metacarpofalángica y brazo móvil en dorso de primera falange. Flexoextensión interfalángica. Paciente sentado con codo a 90 grados, mano y antebrazos apoyados sobre una mesa, muñeca en posición 0. Eje se coloca en dorso de articulación interfalángica, brazo fijo apoyado sobre cara lateral de falange proximal y brazo móvil apoyado sobre cara lateral de falange distal. Glúteo mayor. Paciente en decúbito prono, miembros inferiores flexionados. Examinador estabilizará el sacro y solicitará realizar extensión del muslo sobre la pelvis, manteniendo la flexión de rodilla. Se coloca resistencia en tercio inferior de cara posterior de muslo. Déficit. Sujeto logra sostenerse en bipedestación, pero no podrá levantarse cuando esté en sedestación o subir una escalera o plano inclinado. Glúteo medio. Paciente en decúbito lateral con el miembro contralateral en flexión para estabilizar pelvis y tronco. Examinador estabiliza cresta ilíaca y se solicita abducción del muslo sobre la pelvis. Se debe evitar la flexión de la cadera y las rotaciones. El examinador coloca resistencia sobre tercio distal de la cara externa de muslo. Déficit. Clara disminución en abducción e inclinación contralateral de la pelvis en bipedestación, como se le conoce como marcha de Trendelenburg. Psoas ilíaco. Paciente en decúbito supino con los miembros inferiores extendidos. Se coloca una almohadilla por debajo de la raquis lumbar para preservar lordosis. Se solicita flexión del muslo sobre la pelvis, manteniendo la rodilla en flexión durante el movimiento. Se ubicará resistencia sobre el tercio distal del muslo en cara anterior. Déficit. Disminución considerable de la flexión del muslo sobre la pelvis, molestia funcional en la marcha y desaparición de la lordosis lumbar en bipedestación. Tensor de la fascia lata. Paciente en decúbito lateral con miembro contralateral flexionado para estabilizar pelvis. El examinador sujeta con fuerza la cresta ilíaca. Se solicita al sujeto una abducción del muslo sobre pelvis asociado con 30 grados de flexión y rotación interna, rodilla extendida. Se le coloca resistencia en el tercio distal de muslo. Aductores. Paciente en decúbito lateral con miembro a explorar en porción inferior y miembro contralateral flexionado, con ligera elevación auxiliada por una almohadilla. El examinador estabiliza las crestas ilíacas y solicita aducción del miembro inferior. Se le coloca resistencia en tercio distal de miembro inferior. Déficit. Clara disminución en la aducción. Adaptación de aductores. En esta adaptación se colocan los dos miembros flexionados. El miembro inferior se le pone resistencia en tercio distal hacia la aducción. Flexión de cadera. Paciente en decúbito supino con miembro inferior en posición 0. El eje se coloca en trocánter mayor, brazo fijo línea media de tronco y el brazo móvil línea media longitudinal dirigido a cóndilo femoral externo. Extensión de cadera. Paciente en decúbito supino con miembro inferior en posición 0. Se coloca el eje en trocánter mayor, brazo fijo hacia la línea media de tronco
y brazo móvil, línea media longitudinal dirigido a cóndilo femoral externo. Abducción de cadera. Paciente en decúbito supino con miembros inferiores en posición 0. Se coloca el eje en espina ilíaca anterosuperior de la cadera que se examina. Brazo fijo, espina ilíaca anterosuperior contraria y el brazo móvil se alinea con línea media longitudinal del fémur, tomando como referencia la rótula. Aducción de cadera. Paciente en decúbito supino con miembros inferiores en posición 0. Se coloca el eje en espina ilíaca anterosuperior de la cadera que se examina. Brazo fijo, espina ilíaca anterosuperior contraria y brazo móvil se alinea con línea media longitudinal de fémur. Rotación interna de cadera. Paciente sentado con las piernas colgando con rodilla en 90 grados de flexión. Se coloca el eje sobre el centro de la rótula, brazo fijo alineado con línea media longitudinal del muslo, brazo móvil alineado con línea media longitudinal de pierna. Rotación externa de cadera. Paciente sentado con piernas colgando con rodilla en 90 grados de flexión. Se coloca el eje sobre el centro de la rótula, brazo fijo alineando con línea media longitudinal de muslo, brazo móvil alineado con línea media longitudinal de pierna.